Así que vamos a hacer la meditación, que quiero que empecemos con la lectura, porque es bastante profundo lo de hoy y quiero cosas muy puntuales que estuve marcando, que las trabajemos, y cosas que no están acá, pero que también quiero que las veamos, que son importantes, que las dice el curso, pero que tal vez si no hacemos hincapié ahí en algunas palabras, en algunas cosas que cuenta Jesús y el Espíritu en este capítulo, no, lo pasamos por alto. Así que ahí hice algunas cosas como para poder profundizar. Bueno, dicho todo esto, vamos a ponernos en una posición cómoda para entrar todas en la misma sintonía. Vamos a unir nuestra mente a la mente de Dios. Cerramos los ojitos, tomamos una respiración. Vamos a pedirle al Maestro Jesús que nos haga compañía. Hoy no voy a poder hacer una meditación porque mi voz no da, así que vamos a, a naturalizar esta conexión, entendiendo que no necesitamos hacer nada en específico más que alzar con la intención del amor apenas nuestra voz, para que el amor se manifieste, para que nuestros guías nos acompañen, y le pedimos a Jesús su presencia. Y ahí donde estamos, con una voz elevada, no fuerte, elevada en vibración, en amor, con intención, vamos a decir: Espíritu Santo, te entrego este instante para que santo sea. Te entrego mi mente para que tú la guíes por mí. Yo no tengo idea lo que es mejor para mí en este momento, ni para mis hermanos, para mis hermanas. Por eso te lo entrego a ti, segura de que tu dirección me brindará paz. Y si lo que necesito es una palabra de aliento, sé que tú me la darás. Y si lo que necesito es una mente quieta, receptiva y serena, sé que esos son los regalos que de ti recibiré. Tú estás a cargo a petición mía. Yo me hago a un lado, solo para escuchar. Espíritu Santo, Maestro Jesús, hoy me brindo a ti para alcanzar un mayor entendimiento de las palabras, de las enseñanzas que hoy me quieres brindar. Abro mi mente para nutrirme de ellas, para comprender mi experiencia en la tierra. Y te doy gracias por tu maestría, por tu amor, por tu paciencia infinita ante cada una de mis tentaciones en este mundo, porque sé que no me dejas caer, aunque así parezca, porque sé que me acompañas permanentemente, aunque muchas veces no aprecie tu presencia, compañía, aunque muchas veces me olvide de alzar mi voz para llamarte, aunque muchas veces quiera controlarlo todo y no te permita ser mi guía,
ser mi hermano mayor y aprender de ti. Hoy con total humildad abro mi mente y mi corazón para unirme a mis hermanos y hermanas y aprender de este encuentro todo lo que hoy estoy preparada para aprender, para seguir despertando en tu amor, Padre, para seguir recordándome como la hija que soy, porque por sobre todas las cosas, lo único que deseo es tu paz. Y llevamos nuestras manos al corazón, tomamos una respiración profunda y cuando nos sentamos preparados, vamos a abrir los ojitos nuevamente, aquí, ahora. Bueno, quiero preparar esto. Ok. Bueno, vamos a empezar. Hola Tati. Habíamos empezado a hablar y bueno, ya di una charla inicial. Después, mira, justo empezamos la meditación porque pensé que no se iba a conectar nadie más. Bueno, después de que termine de darles algunas explicaciones y cosas puntuales que les fui marcando, que íbamos a ver hasta la página 103, en realidad es hasta la página 100. Sí, todo lo que vamos a ver es hasta la página 104, sí, parte de la 105. O sea, vamos a llegar a ver hasta antes de la alternativa a la proyección. Eso lo vamos a ver la próxima clase porque no vamos a llegar para todo. Quería profundizar en algunas cosas que son súper importantes y que no podemos pasar por alto, pero que el ego las va a pasar por alto. Y en donde más nos vamos a focalizar es en el mensaje de la crucifixión. ¿Sí? Acá tenemos mucho material para poder profundizar. ¿Bien? Bueno, el capítulo 6, en el que habla de las lecciones del amor, en la introducción lo primero que nos dice este capítulo es que la relación que existe entre la ira y el ataque es obvia, ¿no? ¿Por qué? Porque nosotros cada vez que estamos enojados, ¿qué hacemos? Atacamos, ¿sí? O nos sentimos atacados. Pero la relación que existe entre la ira y el miedo no es siempre tan evidente. ¿Por qué creen que dice esto, este capítulo? Inicia así. ¿Alguna tiene idea o se lo puso a analizar de por qué el curso arranca un capítulo a donde habla de las lecciones del amor y lo primero que dice es habla de la ira y habla de que la ira generalmente no está para nosotros relacionada con el miedo? ¿Mm? Bueno, detrás de todo enojo y de toda emoción llamada ira, en realidad hay un gran miedo escondido, ¿sí? ¿Qué hace el ego generalmente? Se disfraza de ira o de este personaje que muchas veces ponemos, ¿no? De ataque, de hacernos los malos, de gritar o de enojarnos, y que detrás de eso hay un gran miedo, ¿sí? Detrás de cualquier disfraz de ira. La ira no siempre se manifiesta a veces con un ataque o con un grito, se puede manifestar de muchas formas, ¿sí? En todas las relaciones. Acuérdense que todo esto que nosotros vamos profundizando, siempre lo vamos a llevar a una relación, ¿bien? Es más,
Lo que podemos hacer como para poder interpretar un poco más profundo lo que vemos en la clase es traer algo que hoy nos esté robando la paz en alguna relación. Acá, lo ponemos acá delante nuestro. Entonces, para poder comprender desde lo que nos enseña este capítulo, qué es lo que nos está enseñando esta relación y por qué nos hace perder la paz. ¿Bien? ¿Cuál es el aprendizaje acá? Bueno, acá dice, la ira siempre entraña la proyección de la separación, lo cual tenemos que aceptar. En última instancia, como nuestra propia responsabilidad, ¿sí? En vez de culpar a otros por ello, no te puedes enfadar a no ser que creas que has sido atacado, que está justificado contraatacar y que no eres responsable de ello en absoluto. Acá lo que nos dice esta parte del capítulo es que nosotros justificamos la ira, justificamos el enojo, justificamos el ataque. ¿Bien? Más adelante hay más sobre esto y profundiza más. Esto tiene mucho que ver cuando nosotros nos defendemos, que en realidad el que se defiende es el ego y dice, bueno, yo hice esto, pero porque ella me hizo tal cosa o él me hizo tal otra. A eso se refiere, cuando justificamos. Y bueno, ¿cómo no voy a hacer esto si mira lo que me hizo o lo que me hace? ¿Sí? Lo que dice este capítulo, mucho de esta parte, esta primera parte, es que nosotros todo el tiempo estamos justificando nuestros actos dementes. ¿Sí? Porque ya creer que alguien me está haciendo algo es un acto demente. ¿Se entiende? Porque yo veo al otro como un alguien que está separado de mí y que, por supuesto, lo veo como una amenaza. Y no solamente que lo veo como una amenaza, sino que lo veo separado de mí, y sino que encima lo veo con otro cuerpo, con otro nombre, con otro apellido, con otro género. Entonces, claro, yo voy a decir, esta persona, X relación, a mí me está haciendo esto. No importa qué relación, ¿sí? No importa. El ego lo que hace es justificar tu acto, ¿sí? O tu enojo, tu ira, o tu falta de paz, como lo quieras ver, proyectando constantemente y buscando en el otro la culpa de lo que te está haciendo a vos sentir lo que sentís y justificando lo que sentís por el comportamiento de alguien ahí afuera, aparentemente. Que como el curso nos dice, incansablemente no hay un otro. ¿Sí? Pero fíjense que en todos los capítulos nos dice esto. Y por más que en todos los capítulos nos diga esto, seguimos enojándonos con la pareja, con los amigos, con el jefe, ¿no? Y seguimos viendo muerte, seguimos sufriendo, seguimos esto, ¿no? Lo que yo les decía, enfermándonos. ¿Por qué? Porque estamos en el mundo de las formas y las tentaciones están ahí, ahí, a flor de piel. Entonces, más allá de que nosotros cuando vamos evolucionando y vamos despertando, que el curso no lo llama evolución, lo llama despertar en la mente, y ahora lo vamos a profundizar a esto, nos damos cuenta que ante algunas situaciones similares, como esto que yo les decía, que es lo que le pasó al papá de mi pareja, y que yo me vi en mi suegra, en realidad, esa fue yo la vi a ella cuando llegué al lugar y me vi en ese momento. Pero en ese momento yo necesitaba ¿qué? Fuerzas, y bueno, que ya lo hablamos en la clase pasada, la fuerza espiritual, que es esto que venimos haciendo, y poder sostener. No era momento en el que yo tenía que estar llorando o haciendo más que, ¿se entiende? Entonces yo contuve y sostuve. Claro, después me quedé con toda esa angustia acumulada, estuve 2 días sin poder levantarme de la cama, con un dolor de pecho que no podía ni respirar, pero entendiendo que lo que me estaba pasando era todo lo que había contenido. Entonces, ¿está mal?
haber sostenido, no, es lo que se requería en ese momento, pero también después es darse el permiso de hacer tu duelo y tu proceso. Porque que estemos en, yo lo que quiero aclarar con esto, a ver si ustedes me entienden, a ver si puedo bajar esta información de la forma en que quiero que la comprendamos. Porque a veces nos ponemos en un lugar de que porque estamos estudiando el curso y estamos haciendo todo lo que hacemos y pedimos milagros, y nos creemos que hay cosas que no nos van a afectar. A eso me refiero. Porque esto te lo hace creer el ego espiritual, que tal vez yo en otro momento no me hubiese dado cuenta o no me lo hubiese permitido. Entonces, el hecho de que estemos estudiando y de que yo diga, ay, sí, bueno, yo ya soy una maestra del curso porque hice las 365 lecciones y porque puedo entender, leo y entiendo y lo puedo explicar, esto que hablamos siempre. Y puedo ver los milagros y puedo hacer una psicoterapia y puedo... Eso a ver, no me evita ciertas situaciones que en este plano duelen y afectan, pero sí me hace ver que ya no estoy en el mismo lugar que estaba hace 4 años atrás, que hubiese sido, no sé, yo creo que si esto hubiese pasado un año atrás, para mí hubiese sido tremendo. ¿Por qué? Por todo este proceso que yo venía haciendo respecto a la muerte física en este plano, o cómo vemos la muerte. ¿Bien? Entonces, ¿qué me enseñó todo esto que pasó ahora? Que estoy en otro lugar, que ya todo lo que hice no fue en vano, porque por supuesto pude contener desde otro lugar, y que más allá de contener y sostener, no tengo que olvidarme de contenerme y sostenerme a mí. ¿Sí? Y eso no tiene que ser sola, porque pasó algo que a mí me sorprendió, pero a la vez no. Que cuando yo el miércoles, que no me podía básicamente mover de la cama, porque no podía respirar, literal, la verdad que la pasé mal ese día, y mi pareja me dijo, yo termino acá en el negocio y vamos con mi mamá y te cocinamos. Y vinieron los dos acá, o sea, más allá de su duelo y del proceso y de que estaban con el local y que yo ya los había ayudado todo. Entonces fue como ah, ok, nos estamos conteniendo y sosteniendo todos, un ratito cada uno. Fue así, hasta el día de hoy, hasta el día de hoy es eso. Y ni hablar del local, que yo le venía diciendo, nos contuvo y nos sostuvo a todos. O sea, son cosas que yo digo, más allá de que el momento fue traumático, fue fuerte, fue doloroso, hay una información que se mostró y una unión que provocó esto, que es el milagro. Ahí está el milagro. O sea, vos decís, ¿cómo vas a ver milagro detrás de la muerte, ¿no? Como le llamamos nosotros en este plano. Es que yo los vi todos los días y todo el tiempo. Y eso creo que era lo que más a mí me sostenía y me contenía. Y ni hablar de, de mi familia, que es, bueno, mi suegra, mi pareja, mi hijo, el nene, bueno, y un montón de otra gente. Pero, bueno, el papá biológico de Miguel, porque también ahora está él dentro de todo este círculo, y él súper amoroso y todos los días preguntándome, ¿qué querés comer? ¿Y qué te llevo mañana? Viste, toda una cosa, y yo decía, wow, es que la muerte nos trajo amor, más allá de mi malestar físico, que les digo que fue por todo esto, porque me movió mucho de lo enfermo, se desplegó un amor de todos y una a ver, creo que esto fue un poco lo que te pasó, Tati, cuando pasó lo de tu amigo, que vos decís,
A ver, vi una contención de mi mamá que nunca me hubiese imaginado. Bueno, a nosotros nos pasó eso. Entonces yo dije, acá está el amor de Dios y de Jesús. O sea, otra cosa no puede haber acá, después de tanto, de todo lo que se pasó, de lo que vivimos y de toda la burocracia. Y además de eso, el hecho de que obviamente a nosotros nos afecta porque uno que quiere lo mejor para el otro, para las personas que ama, ¿no? O por lo menos a mí me pasa eso. Entonces digo, de repente lo vi a mi pareja quedándose sin 3 trabajos. Y dije, bueno, si él entiende esto que le está pasando, ya está, ya despertó, ya salió de un lugar que era súper karmático, que yo se lo venía diciendo hace un montón y obviamente no lo veía. Y se agarró tan fuerte de este que sí es su lugar, que yo le decía, bueno, ¿ves? Y él me dice, no sé lo que va a pasar, pero yo me siento en mi lugar y no quiero estar en ningún otro lugar más. Y nunca me sentí así. Y con todo lo otro que hacía me sentía vacío. Y ahora estoy bien, me dice, estoy en paz. Y sé que hice todo lo que podría haber hecho por mi papá y mi mamá igual. Entonces fue toda una cosa detrás de esto muy linda y con una información muy hermosa. Entonces digo, bueno, realmente estas herramientas no están porque sí, y no las recibimos porque sí. Y se los cuento porque realmente sigo todos los días sorprendiéndome de todo lo que trajo esto en 2 semanas de tiempo terrenal, ¿no? Tati, ¿vos qué querías decir? Ah, pensé que querías decir algo, perdón. Eh, bueno, eso. Entonces, ahora repasando este capítulo de nuevo, digo, bueno, es lo que está diciendo este, este capítulo. Y en la parte de la crucifixión, donde Jesús explica cómo vivió él, el estar en la cruz y entendiendo el mensaje que tenía que dejar al mundo y cómo lo vivieron los apóstoles. Entonces, realmente, hasta la muerte tiene que haber una percepción correcta. Cuando digo muerte, hablo de muerte física, ya sabemos, ¿sí? Cómo la vivimos en este plano. Iris, que levantaste la mano. A mí me hizo mucho ruido entender el capítulo este de la crucifixión, porque hay muchas cosas que uno tiene instaladas de la religión católica, colegio de monjas, toda una vida. Y esto es complicado Por eso que te quería entre en la enfocarme en cabeza. esto hoy. Mm. O sea, está hermoso el capítulo entero, pero yo está todo divino. Ahora que me entre en la cabeza todo esto, ¿entendés? Más Eso que te te quería entre en la decir, como que, cabeza, es la práctica. ¿cómo? Por eso les Claro, digo no que, entiendo. a ver, yo le decía a mi novio estos días, le decía, ¿de qué te sirve saber el curso completo si vos no podés llevar a la práctica nada de toda la teoría que tenés? Y habiéndote él tenido solo las lecciones, porque no es que se puso a leer todos los capítulos o con las píldoras o con lo que fue aprendiendo, él llevó todo, lo mucho o poquito que nos Claro, parezca, lo puso en práctica. Y eso es lo que todo el sí. tiempo te dice el curso. El curso en ningún momento te dice que tenés que sí o sí ser un maestro para recibir los milagros. O sea, el curso te está pidiendo que vos recuerdes todos los capítulos quién sos. Y en ese recordar, y esto lo muestra mucho la serie también, porque este capítulo también me hizo acordar mucho a la tercera temporada, en la que, bueno, todavía no se muestra la crucifixión de Jesús, pero sí se muestra cómo los apóstoles, más allá de haber visto todos los milagros que vieron y hasta ellos haciendo milagros, siguen cayendo en la tentación de, del mundo. Entonces decís, pero si acabas de hacer un milagro y caemos, ¿por qué? Porque este es este plano. Estamos en una experiencia a donde tenemos que comprender que las tentaciones que son el juicio y la carne y esto que de lo que habla este capítulo, a veces pesa más porque nos basamos más en lo que ven nuestros ojos físicos. Entonces, desde ahí
desde esas creencias, porque ¿qué ven nuestros ojos? Lo que en verdad antes se instaló como una creencia. Fíjate que vos lo acabas de decir, Iris. Decís, pero a mí me instalaron en la religión y que Jesús murió y y todo, todo lo que nos decía, ¿no? Y Lo que que acá hace Judas. ¿Cómo? Lo que hace Judas, el beso de la traición, habla. Bueno, pero es la O sea, yo eso necesito reinterpretación. comprender. Claro. Por eso, fíjense cómo el curso, por eso, y ahora vamos a ir a lo puntual que les dije que estuve investigando hoy. El curso reinterpreta esto. Bueno, vamos a ir a esa Gracias. parte. Gracias. Vamos a ir a profundizar acá. Dice, bueno, me voy a salir de la introducción, porque la introducción habla de todo esto, de lo que ya les decía. No quiero perder acá al leer esto, porque lo más importante de la pregunta que les tiene que quedar de esta introducción es a qué sistema de creencias le estoy siendo fiel, que era lo que me venía hoy. Y anótenselo ahí en el curso o al costadito, porque cuando termina esta introducción y dice una vez que has desarrollado un sistema de pensamientos, esto que decía Iris, eh, sea cual fuere su clase, riges tu vida de acuerdo con él y lo enseñas. Recuerden que nosotros todo el tiempo estamos enseñando a través de ¿qué? Del comportamiento, de la acción. Entonces yo tengo que perder mi esencia porque el otro es, o dijo, o hizo, o tal cosa. Imagínense si yo... Bueno, no, igual no voy. Hoy no quiero profundizar en eso porque no me quiero ir por las ramas. Yo hice todo lo que sentí, lo que fue guiado por el amor en ese momento. No hubo otra cosa. Yo me basé en eso. Y eso es lo que yo quiero que ustedes, cuando termine este curso, se lleven. Eso. Hoy estoy. Perdón, pero estoy así. Muy sensible todavía. Eh, Fueron días muy intensos, pero estoy bien. Bueno. Tienes que desahogarte, Ani. Abrazo, Anita, Estás abrazo. sosteniendo mucho. ¿Sí? Gracias. Te quiero, ella, vamos. Toma agüita. Acá estamos todas. Ay, qué año por Dios. Qué fuerte. Yo cuando dije ya está, bueno, vienen cosas que digo, uff. Bueno, estamos como terminando, ¿no? O por lo menos eso es lo que me dijeron, porque dije, bueno, el 2025 que sea más livianito porque ya está acá, hasta acá. Sé que así va a ser, por eso tenemos que terminar de aprender esto. Bueno, dice, tu capacidad para ser fiel a un sistema de pensamiento podrá estar mal situada, pero aún así es una forma de fe y se puede canalizar en otra dirección. ¿Qué quiere decir esto? Que a donde está nuestra fe están nuestras creaciones. Entonces, si mi fe está puesta en el miedo, ¿qué voy a estar? Fabricando ilusiones, ¿no? Esto de, por ejemplo, aferrarme a la muerte física, a lo feo, a lo que pasó, al trauma, a todo esto que el ego, porque el ego te quiere llevar por ahí, te quiere hacer caer en la tentación y te quiere hacer enfocar en eso. Y salir de ahí, cuando pasa algo así, y es un ser querido que uno obviamente no está preparado para eso, es inevitable caer en esa tentación. Entonces, poder tener todo esto para salirnos de ahí y llevar un duelo más consciente, más despierto,
Realmente, ese es el principal milagro. Y de ahí empiezan a desarrollarse todos los demás. Porque vivir un duelo con amor y con compañía es una cosa. Ahora, vivir un duelo solo es otra. Totalmente distinta. Y eso es lo que yo sentí en este momento. Dije, yo estoy haciendo lo que a mí me hubiese gustado que hicieran en ese momento conmigo cuando me pasó lo que me pasó con Fer. Y no me importó más nada. A eso me refería cuando les decía esto. Todo lo demás se desvaneció. Y ahí estuvo el foco. Y eso es lo que hace el amor de Dios. Y nosotros podemos ser canales. Y decir, bueno, a ver, y sin pensar que el otro soy yo, porque no fue por ahí el foco. Eso. Es decir, ¿qué me hubiese gustado que hicieran por mí en este momento? ¿Que dejaran todo para estar conmigo? Bueno, fue eso lo que hice. Todo lo que más pude, me dediqué a estar ahí, a estar. Esa era mi manera de demostrar amor. ¿Se entiende? Eso es. Lo que salga y lo que se guíe también en ese momento, por supuesto. Entonces, acá es donde según lo que nos está pasando, a donde nos tenemos que hacer esta pregunta que yo escribí acá, que es esto: ¿a qué sistema de creencias le estoy siendo fiel? Y preguntarnos todo el tiempo, cuando algo nos está robando la paz, ¿a qué sistema de creencias le estoy siendo fiel? Bueno, y acá entramos a lo que les decía, el mensaje de la crucifixión. Yo le voy a leer algunas partes, no todo, porque si no, no nos va a dar el tiempo y quiero que nos enfoquemos en lo más importante de esto, y que más si ustedes ya lo leyeron, acá lo importante es comprender esto. Dice, lo único que se ha subrayado hasta ahora es que no fue una forma de castigo. Bueno, ese es el punto más importante acá, a donde empieza en el punto 3. Lo único que se ha subrayado hasta ahora es que no fue una forma de castigo. ¿Y qué puede decir la creencia, esto que vos decías, Iris, del catolicismo? Que era un castigo, ¿sí? A los actos, bueno, en ese momento lo que interpretaba la sociedad del momento, de las cosas que había hecho Jesús. Y sigue, dice, existe una interpretación constructiva de la crucifixión que está totalmente desprovista de miedo y que por lo tanto, si se entiende debidamente, es totalmente benévola en cuanto a lo que se enseña. La crucifixión no es más que un ejemplo extremo y su valor, al igual que el valor de cualquier otro recurso de enseñanza, reside únicamente en la clase de aprendizaje que facilita. Se puede entender y se ha entendido incorrectamente. Ello se debe únicamente al hecho que los temerosos tienden a percibir con miedo. Entonces, ¿a qué se refiere esto? Que aquellos que percibieron la crucifixión desde el miedo interpretaron algo, y los que la percibieron desde el amor interpretaron otra cosa. Ahora, lo que nos está diciendo este capítulo, que los apóstoles interpretaron cuando lo crucificaron a Jesús desde el miedo. Hablaban de la ira de Dios, ¿sí? ¿Por qué? Porque no podían creer que el maestro que estaba haciendo milagros, bueno, y ni hablar que ahora estamos viendo esta serie que está mostrando específicamente lo que dice este capítulo, fuera crucificado. Y con esto, ¿qué hago? Un paréntesis en todo esto que les estaba contando hasta recién, que por eso me emocionaba y yo decía, los que vinimos a despertar al mundo, no vinimos a estar en una playa tirados tomando un coco en Cancún. Y no. ¿Se entiende? Por eso yo digo, claro, cuando me pasan todas estas cosas, y por eso me emocioné, y no es angustia, sino que es esto, que todo lo que les contaba, lo que me provoca el llanto, pero más desde el amor, digo, ¿cómo voy a enseñar algo que
que no experimento. ¿Se entiende? Jesús estaba tan seguro de que no iba a morir, que hasta llegó al punto de ser crucificado. Nosotros no tenemos que llegar ahí igual. Esto no es para hacer un sacrificio lo que les estoy diciendo, porque acá específicamente lo dice también el curso, sino decir, antes de venir elegimos unas experiencias. Ahora, podemos vivir estas experiencias sin llegar a ese dolor extremo. Primero, porque no estamos en la misma época, y segundo, porque no se nos están pidiendo sacrificios. Se nos está pidiendo que dejemos de crucificarnos y crucificar. Se nos está pidiendo que perdonemos y liberemos nuestro sistema de creencias, que son las que nos llevan a estar en esas relaciones tormentosas constantemente. Por eso les digo, miren, si yo me hubiese agarrado de todo lo que estaba en mi ego, en ese momento que pasó lo que pasó, en vez de irme para este lado del amor y dejar que todo lo que podía importar en ese momento se desvanezca y que solo importara lo que tenía que hacer en ese momento, que era acompañar a mi pareja, a mi suegra y bueno, todo lo demás que ya les dije. Y así cada uno de ustedes. Este es el mayor aprendizaje que tenemos los que estamos estudiando el curso, los estudiantes, los que estamos despertando. Esa es la práctica que se nos pide. Dejar al personaje de lado, dejar al ego de lado. Y eso no puede ser un sacrificio, porque a mí no me costó, no lo vi como un sacrificio. Todo lo contrario, todo lo que hice lo hice porque lo sentí. Y lo viví con ese amor, más allá de, ya sabemos, ¿no? De lo que interpreta el ego, que era lo que les decía antes. Entonces, acá nos dice, ya te dije que siempre puedes recurrir a mí para compartir mi decisión y de ese modo hacerla más firme. Te dije también que la crucifixión fue la última jornada inútil que la filiación tuvo que emprender y que para todo aquel que la entienda representa la manera de liberarse del miedo. Hice hincapié en la resurrección. No aclaré entonces el propósito de la crucifixión y la manera en que ésta, de hecho, condujo a la resurrección. Entonces, ¿en qué vamos a hacer hincapié en este plano para poder estar conectado con los milagros? ¿En la crucifixión o en la resurrección? Es el aprendizaje. Eso es lo que se nos está pidiendo. Si yo lo llevo, y yo se los voy a llevar a lo que a mí me pasó, porque otro ejemplo más claro no tengo en este momento, y ustedes llévenlo, por eso les dije, conéctense con esa relación o esa situación que les esté robando la paz. Yo puedo enfocarme en el sufrimiento, en todo lo que demoraron para llevarse a mi suegro, en toda la parte esta, ¿no? De esto. La crucifixión que nos mostraba el sufrimiento de Jesús, cómo le pegaron, toda esta parte fea, ¿no? De este plano, esto que podemos nosotros percibir como lo doloroso, lo inhumano, todo lo que puede decir nuestro ego sobre eso, ¿no? En ese momento a la gente la crucificaban y ese era un modo de castigo. Eso era normal en esa época. Ahora imagínense que eso no es normal, pero normalizamos otras cosas que no sé si no son peores que la crucifixión. ¿Sí? Vamos a ser honestos también en eso. Entonces, en ese momento que crucifican a Jesús, que es lo que explica este capítulo, ¿en qué se enfocaron la mayoría de los que estaban ahí sufriendo por Jesús? Porque no podían ver el propósito. ¿Qué es lo que no podían ver? Que sin crucifixión no hubiesen podido reconocer, o hoy, después de tantos años, acuérdense que el tiempo no es real, pero acá lo percibimos como, pasaron 2000 años, tenemos que seguir aprendiendo esto que nos dejó Jesús, y todavía nos cuesta entenderlo.
¿Qué es lo más importante? ¿Cuál era realmente el propósito de aparentemente morir en la cruz? ¿Cuál era el principal mensaje? Recordarnos la vida eterna, la resurrección. Eso. A ver, la liberación de lo que sucedió como les dije, con el papá de Miguel, y que trajo toda esta conexión y todo este amor y toda esta unión que no estaba, porque no estaba. Soy súper honesta con esto. No teníamos esta conexión, no teníamos esta unión. Y lo hablamos. Yo lo hablé como nunca hablé con mi pareja tan abiertamente de todo esto. Le dije, yo hacía meses que no me sentía conectada con vos. Y te iba a dejar. Así, como se los digo. Porque ya no sentía más la conexión. Y yo la estaba pasando mal. Y ya no estaba conectada tampoco con mi suegra como antes. Y había mucha desconexión. Yo puedo interpretar desde lo que me pasó que la aparente muerte física del papá de Miguel a nosotros nos trajo un gran aprendizaje de unión y de amor. Y ahí nos enfocamos, todos, en sostenernos uno con el otro y recordar qué es realmente lo importante de estar acá y a dónde cada uno estaba poniendo su poder. Yo enojada porque no hacía, no tuqui, no tuqui, 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 él que trabajo, los 3 trabajos hicieron ¡fum! ¡Chao! Dejaron de estar. Mi suegra todo el tiempo viviendo para mi suegro, de repente dijo, ¿y ahora qué hago con mi vida? ¿Sí? ¿Entendemos el mensaje? ¿Mm? Eso es. Detrás del aparente conflicto, muerte, lo que sea que estemos viviendo, que bueno, Jesús lo mostró como su muerte física, hay un milagro. Y Él mostró ese milagro para que todos comprendiéramos quiénes éramos en verdad y lo que éramos capaces de hacer cuando nos uníamos con un mismo propósito de amor. Tanto así que hasta el vínculo de los papás de Miguel biológicos sanó, porque ahora están los dos juntos trabajando, cuando ni se hablaban. Yo no les puedo decir todo, y estoy resumiendo, porque lo que me ha pasado estas 2 semanas, que fue el momento que más me desconecté de leer el curso. Todo en práctica, dije, me hicieron salir a la cancha, poner todo lo que tenía, o sea, así, porque casi no estuve en mi casa, como nunca. O sea, que me saquen a mí de mi casa era como, bueno, acá algo pasó, dije. No estaba nunca acá. Creo que hoy no sé cuántos días hacía que no me sentaba enfrente de la compu. Además de que, bueno, igual tuve 2 días que no me podía mover de la cama. ¿Se entiende? Eso es. Ahí es cuando dije, ah, ah, mirá todo lo que sabía. Tanta cosa, ¿no? Y sale, porque es natural, porque somos los hijos de Dios. No es como cuando vamos a rendir un examen a la facultad que estamos repasando hasta lo último. Y se va, ¿para qué tenía que hacer en esta? Empezamos, sale solito, porque estamos conectados a la fuente. No quiero espolear esto. ¿Todos vieron No Solar 2? ¿Todas? Algunas no. Bueno, hay una parte en el final que muestra algo hacia arriba el hilo. Y dije, así siempre lo vi.
y cómo nos sostiene el origen, que se ve hasta en forma de corazón. Es impresionante, no podía creer, dije, esta película no es de este plano, claramente. Bueno, la que no lo vio se lo súper recomiendo. Bueno, acá puse importante, a ver por qué lo puse. Bueno, dice en el apartado 3, seguimos en el mensaje de la crucifixión. Es probable que hayas estado reaccionando durante muchos años como si, escuchen esto, te estuviesen crucificando. Porque nos sentimos atacados, a eso se refiere. ¿Mm? Y nos duele aparte. Esa es una marcada tendencia de los que creen estar separados. Todos, acá no se salva nadie, que siempre se niegan a examinar lo que han hecho, lo que se han hecho a sí mismos. Acá es cuando decimos, pero mirá lo que me hizo, ¿no? Esto lo dice clarito. Entonces acá yo remarqué este punto que es súper importante, que es la proyección implica ira. Y si la proyección implica ira, ¿qué podría implicar amor? Qué pregunta que hice. ¿Eh? A ver, Fer, levántate el micrófono. La paz, No hice esa ¿no? pregunta. Si la proyección de mi mente implica ira, ¿qué podría implicar? ¿Qué tendría que hacer para implicar amor ahí afuera? Si mi proyección en mi sistema de creencia, cuando le soy fiel al miedo, implica ira, ¿qué estaría implicando amor? ¿Ser quién? Estar conectado con la fuente, o sea, Sí, eso un sí, obvio. conocimiento, Pero ¿qué pero tengo que ser? ¿Qué tengo que ser? ¿Una qué? ¿Una? ¿Mari? En realidad sería hacer una creación, que es lo que... Exacto. ¿Y cómo le llama el curso? ¿Ser una qué? ¿Una? Expiación. No. No. Empieza con E. Una Una extensión del Padre. Una extensión. Ahí está. Ven que cuando le hago una pregunta, ya está. Por eso el curso, en todo momento, parece que repitiera las cosas. Pero se dan cuenta cómo nos olvidamos, porque el ego tapa. Por supuesto tenemos que estar Nati, conectados a la fuente, pero para poder ser una extensión, tengo que recordarme. Nunca me fui en realidad. Acuérdense que ese hilito conector está siempre. Por eso esta película me fascina, porque muestra hasta eso. Cómo estamos conectados a la fuente, cómo a la vez estamos en el plano de experiencias, el plano entre vidas, ¿sí? Y ahí venimos a este plano y seguimos conectados. Y cómo vamos haciendo todos nuestros proyectos con nuestros guías, y cuando venimos acá nos olvidamos de todo y hacemos los líos que hacemos, ¿no? Todo esto que ya sabemos. Entonces digo, eso, ¿quién soy? Una extensión de mi sistema de creencia que está conectado con la información de la fuente, que es el amor, que es Dios, que por supuesto me va a traer paz, ¿sí? Como decía Fer, pero para que yo pueda conseguir la paz ahí afuera, tengo que ser una extensión del amor. Porque si soy cuando hablamos de, esto quiero que les quede claro, cuando hablamos de proyección, por eso el curso lo dice acá, es ego. La proyección es ego. Por eso la psicología lo llama el proyecto sentido. Cuando el niño está en el proyecto sentido de mamá, ¿de qué habla? De todo lo que mamá no trascendió, porque hasta los 7 años generalmente todos estamos proyectando lo que mamá no resolvió. Y en ese no resolvió es la ira de mamá, las frustraciones de mamá, todo lo que mamá dejó de hacer para traerme al mundo, todo lo que ella creía que quería, pero que en verdad me trajo porque la sociedad le pedía que tuviese un hijo para sentirse realizada
etcétera, etcétera, etcétera. Hay mucho ahí. ¿Mm? Esto a todos, en mayor o menor escala, todos tenemos esta información. Tanto los que somos hijos solamente, los que somos hijos y madres. ¿Mm? Siempre hay algo que parece que perdimos o que no hicimos y que yo antes de tenerlo tendría que haber hecho tal cosa, tal otra, ¿no? Y todo eso, ¡puf!, a los hijos. ¿Bien? O, bueno, los hijos lo reciben de mamá. Entonces, la proyección implica ira. La ira alienta la agresión y la agresión fomenta el miedo. Esa es la cadena de la que nos habla el espíritu. Acá está hablando el espíritu, pero es la cadena del ego. La proyección implica ira, la ira alienta la agresión y la agresión fomenta el miedo. Porque detrás de toda agresión pasiva o activa, siempre lo que se esconde detrás es miedo. Miedo a no ser visto, miedo a ser rechazado, miedo al abandono, miedo a quedarme solo, miedo a la muerte. Miedo. No saben la autopsicoterapia que me tuve que hacer, obviamente. No, porque aparte de todo esto les cuento, justamente tenía ya el martes una conexión con Caro, la consteladora, que estamos ahí. Teníamos que terminar con la última sesión que íbamos a hacer. Ya está, no hago más por un buen tiempo. Dije, bueno, pues me hago el autopsico, ya lo tenía programado y no lo quise suspender. Y por supuesto, obviamente, salió parte de cosas que habían pasado antes de que yo naciera, con un hermano no nacido. Y también tuve que sostener eso. Entonces dije, bueno, pero era el momento para todo. Y la autopsico que hice fue, en mucho de lo que fui liberando, todavía había miedo a morir. Porque ese miedo va a estar hasta el último día que estemos acá, en menor o mayor escala. Y es el miedo detrás de la muerte porque tengo miedo a morir o porque tengo miedo que alguien más que yo amo se vaya. Eso está ahí. Entonces, no se trata de creer que en algún momento tengo que terminar de exterminar y eliminar, sino de poder estar en paz con lo que sucede dentro de este plano o con esa información. Lo más que puedo es un proceso. ¿Mm? Bueno, entonces, en este párrafo dice, el verdadero significado de la crucifixión radica en la aparente intensidad de la agresión cometida por algunos de los hijos de Dios contra otros. Esto, por supuesto, es imposible y se tiene que entender cabalmente que es imposible. De lo contrario, yo no puedo servir de modelo para el aprendizaje. ¿Quién dice esto? Jesús. ¿Alguien sabe qué es cabalmente imposible? ¿Por qué usa esta palabra el curso? ¿Alguien se paró y se detuvo en el cabalmente? No. Bueno, Anita sí, por supuesto. Y dije, acá hay una información. Investigué. Y se los puse, esto se los voy a leer porque se los puse dentro de todo lo que les estoy armando. Un testamento les estoy haciendo. Y digo, ¿cuánto lo he mirado? Dije, ¿cuántas páginas van? Y dije, bueno, no importa, hay que seguir. No les voy a decir. Pero bueno, van a tener todas mis investigaciones ahí. Dice, un curso de milagros cuando usa, esto se los puse ahí, la palabra cabalmente, porque tiene un significado en el diccionario, pero en el diccionario, o sea, en lo que significa, en cómo utiliza Jesús acá las palabras que pone en el curso, más allá del significado,
del diccionario tiene otro significado. Cabalmente se refiere a algo que se hace de manera completa, exacta o precisa. ¿Mm? En el contexto del curso implica una comprensión o aplicación total y absoluta de los principios que se enseñan. Es un llamado a una realización plena y auténtica de las enseñanzas, sin omisiones ni reservas. La idea es que el amor, la paz y la verdad deben ser experimentados y expresados en su forma más completa y auténtica. Eso les puse yo como explicación. ¿Por qué? Porque el curso todo el tiempo hace hincapié en que todo lo que es real es amor, es perfecto y es total y es completo, no le falta nada. Y lo que no es esto que decimos cabalmente completo, no es del amor, es el ego. Entonces, por eso dice que esto, por supuesto, es imposible y se tiene que entender cabalmente que es imposible. O sea, que, ¿qué quiere decir Jesús? Que él en ningún momento sintió el ataque de sus hermanos, aunque lo estaban crucificando. A eso se refiere con esto. Y a ese punto tenemos que llegar nosotras. ¿Ah? Que por más que alguien te esté chaca, 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 no crucificando literal, pero sí haciéndote sentir en ese nivel de ira o de enojo, salirte del que te están haciendo algo, salirte de esa proyección de ira. Ese es el aprendizaje constante. En última instancia, solo el cuerpo puede ser agredido, te explica. Como diciendo, es carne, y esto no es de Dios. No cabe duda de que un cuerpo puede agredir a otro y puede incluso destruirlo. Claro, si en este mundo, ¿qué hacemos? Nos matamos unos con los otros. Y si no nos matamos unos con los otros, nos provocamos la muerte con enfermedades. Este es el mundo de la muerte. Por eso también nos cuesta tanto hablar de ella o pasar por momentos en los que somos parte de esa experiencia. Por eso lo hablo, porque sé que es un tema que cuesta mucho y que el ego está así, no quiere ni escuchar y lo quiere pasar de largo. ¿Mm? Pero bueno, hay que hablarlo, chicas, porque hay que terminar de romper las barreras al amor, y parte de una de los grandes obstáculos que tenemos al amor es la creencia que tenemos de la muerte física. ¿Mm? Y para poder estar en paz con este proceso que pasa acá en este plano, sea el nuestro o el de alguien más, tenemos que entender esto. Entonces, dice, sin embargo, si la destrucción es en sí, es imposible cualquier cosa que pueda ser destruida. Perdón, leí mal. Dice, sin embargo, si la destrucción en sí es imposible, cualquier cosa que pueda ser destruida no es real, que era lo que decíamos recién. Su destrucción, por lo tanto, no justifica tu ira. ¿Qué quiere decir esto? Sea lo que sea que yo sienta que el otro me hizo, no hay nada que pueda justificar un acto de mente en mí. Lo que sea. Desde lo más pequeño que yo pueda creer a lo más grande, no sé. Lo que sea. Si nos ponemos a pensar, 7000 cosas por día hacemos. No importa, no nos vamos a ir ahí, ya está. Ya se entendió. Lo importante es eso. Es decir, qué sé yo, por ejemplo, me enojo con alguien porque, o qué sé yo, me enojo con mi pareja porque desconfío de algo y entonces empiezo a hacer cosas y en base a esa desconfianza, justificando que él hizo algo que me hizo desconfiar. ¿Se entiende? Todo este enredo
es del ego. ¿Por qué? Porque yo justifico que el otro hizo, entonces como el otro hizo, yo hago, porque vos hiciste. Y así, esa es la cadena. Esta es la cadena de la proyección, implica ira, la ira alienta la agresión y la agresión fomenta el miedo. Y estamos ahí, piqui, piqui, piqui. A esa cadena me refería. ¿Sí? ¿Cuántas veces se ven en esa cadena? La proyección implica ira y la agresión y el miedo, y como, y no salimos de ahí, piqui, piqui. Yo puedo contar 7000 historias distintas. Bueno, entonces, en la medida en que creas que la justifica, estarás aceptando premisas falsas y enseñándoselas a otros. Porque nuestros actos, ¿qué? Decía, enseñan. Entonces, si yo puedo enseñar desde el amor, ¿qué voy a enseñar? Amor. Ahora, si yo actúo desde el miedo y encima voy, me junto con amigas y le digo, no, porque yo hice esto, porque vos podés hacer el otro, y si bajate la aplicación que tiene a ver si está en donde te dijo que estaba. Ahora que el otro día vi que hay una aplicación que hace que vos sepas dónde están las personas. Dije, esto es un montón. Estas son todas las cosas que hace el ego en este mundo. Y miren cómo te va llevando, ¿no? Porque si vos entras ahí, más ahora con todas las redes y demás. Ah, no, porque había ahora me acordé, una noticia cuando fue el partido de Argentina, de un muchacho que le manda un mensaje a la novia, y la novia lo seguía con la aplicación esta, y él dice, no, estoy en la casa de un amigo mirando el partido, que fue hace poco, el partido de Argentina, y le daba que estaba en un hotel. Dice, pero el hotel está al lado de la casa de mi amigo. Bueno, créase o no, capaz que era verdad, y el flaco un salado bárbaro, pero vos fíjate lo perverso del ego, es decir, ¿cómo yo justifico que estoy persiguiéndote a donde vos estás y encima te dejo y me enojo porque no estás a donde me decís que estás? No importa lo que yo... ¿Se dan cuenta de esto? Esa demencia, ¿no? Y que lo permitimos y lo naturalizamos, además. Eso es lo peorcito, ¿no? Bueno, a eso se refiere. Y una vez que entramos en esa cadena, no salimos más. Hasta que no hacemos algo realmente para sanar y salir de ahí, ese es un camino de cuando ya desconfiamos y tenemos miedo y la infidelidad y todo esto, es un proceso muy grande que necesita nuestra mente para salirse de ahí. Porque entramos a hacer todas estas cosas y encima las justificamos, porque el ego te dice, y ya te lo hicieron, asegúrate esta vez que no te pase. Bien, bueno, no sé por qué me habrá dicho decir esto, pero por algo será. Yo lo dejo ahí. Bueno, esta es la parte que había anotado yo, y bueno, pero pasó esto y ella me hizo o él me hizo. ¿Se acuerdan que habíamos hablado en su momento de que cuando no sanamos con una pareja o una amistad, un trabajo, lo que sea que nos vino a mostrar, y vuelve otra vez a repetirse, la proyección se hace más fuerte? ¿Por qué? Porque lo que no se sanó allá atrás, en algún momento se tiene que atender. Pero el ego, ¿qué hace? Dice, esto ya pasó acá, entonces acá nos tenemos que asegurar, por eso se repite, y con más fuerza. Porque el ego busca el archivo y dice, mira, en el año 1940, esto pasó, y acá te va a pasar lo mismo. Así, literal. Bueno, seguimos, página 102. Acá, bueno, acá hace mucho hincapié Jesús en la primera parte donde dice, bueno, he dejado perfectamente claro que soy como tú y que tú eres como yo, pero nuestra igualdad fundamental solo puede demostrarse mediante una decisión conjunta. Eres libre, si así lo eliges, de percibirte a ti mismo como si te estuvieran persiguiendo. Mas cuando eliges reaccionar de esa manera, deberías recordar que yo fui perseguido de acuerdo con el pensar del mundo.
¿sí? Con el pensar del mundo, lo que el mundo percibió y pensó de mí. Y que no compartí esa interpretación, puesto que no la compartí, no la reforcé. Esto me hace acordar que la serie hace mucho hincapié en donde dice, lo único que te pido es que no cuentes lo que sucedió. Por ejemplo, cuando resucita a la nena. Porque no están preparados todavía para esta información. Él lo sabía perfecto. O, bueno, lo que nos pasa en la psicoterapia, que decimos, bueno, no cuentes nada. ¿Por qué? Porque reforzamos eso que vimos. Y el ego aprovecha y lo vuelve a traer. Bueno, entonces, ofrecí consecuentemente una interpretación diferente del ataque que deseo compartir contigo. Si la crees, me ayudarás a enseñarla. Y en esta parte hace mucho hincapié en la enseñanza y en qué lugar estamos parados y desde qué lugar estamos enseñando. Si lo que enseñes es lo que aprenderás. Si reaccionas como si te estuvieran persiguiendo, estarás enseñando persecución. No es esta la lección que el Hijo de Dios debe enseñar si es que ha de alcanzar su propia salvación. Enseña más bien tu perfecta inmunidad, que es la verdad acerca de ti. Y date cuenta de que no puede ser atacada. Eso es lo que él percibió todo el tiempo. A eso se refiere. Él nunca se sintió atacado. Él tenía un propósito y dentro de ese propósito estaba la cruz. Pero él sabía que ese no era el final, sino un acto que iba a suceder en este aparente mundo para dejar el mensaje de la resurrección. Bueno, después sigue, bueno, habla de lo mismo y en el siguiente párrafo dice, cree lo mismo que yo y llegaremos a ser maestros de igual calibre. Esos son puntos que yo fui marcando como para que los tengamos ahí bien. Y acá también les hice un apartadito que ahora se los voy a leer. Tu resurrección es tu redespertar. Fíjense que acá está hablando de esto. De que a veces tenemos que pasar por mucho aparente sufrimiento, dolor, agonía, liberación, aprendizaje. Bueno, todo esto es lo que yo les contaba que me vi en mi vida privada, que bueno, no es privada en realidad ya, porque siempre les cuento todo, pero bueno, mi aparente vida privada. Entonces yo dije, claro, todo esto, que ahora lo explica este capítulo, es esto del el antes de ser crucificado, o lo que uno siente, ¿no? Como crucifixión, en este plano, cuando pasamos por algo doloroso, sea que lo estamos viviendo nosotros o que lo estamos viendo en el otro, porque total, de todas formas, ya sabemos que el otro somos nosotros. Y lo que llega luego de todo ese aprendizaje, si nosotros podemos hacer el foco en la resurrección. Acá dice, tu resurrección es tu redespertar. Detrás de cada experiencia que vivimos en este plano de dolor, si podemos aplicar el amor de Dios, que obviamente es con el perdón de qué, de las ilusiones, no nos olvidemos de esto, de que tenemos que constantemente estar perdonando las ilusiones. Yo entraba al cementerio, que yo dije que nunca más iba a ir a un cementerio, que iba a ir a un velorio. ¿Cómo no iba a estar? Tenía que estar. Podía no estar. Pero ¿cuál era mi protección ante todo eso que tenía que pasar? ¿Qué imaginan que fui haciendo en ese momento? Y la que más me hacía un montón que no hacía esa píldora y fue cuando empecé a ver, yo decía, esto no es real, esto no es de Dios. Esto no es, porque me empezó a agarrar como una cosa fea en el cementerio, me pasó eso. Empecé y me entró una paz y bueno, y ahí lo pude
Y me iba enfocando en, bueno, agarré al nene, me lo llevé a un costado, me quedé ahí charlando con él, y dejé, viste, que ellos hicieran ahí su momento. Iba ahí, sosteniendo, pero al mismo tiempo me cuidaba y me protegía. ¿Se entiende? Era como eso, ahí, el equilibrio. Eso solamente te lo puede dar estar conectados a la fuente y saber percibir esa información. Bueno, y acá nos dice, yo soy el modelo del renacimiento, pero el renacimiento en sí no es más que el despuntar en la mente de lo que ya se encuentra en ella. ¿Alguna hizo hincapié en el despuntar de la mente cuando leyó esto? ¿Sí? ¿Quién? A ver, Mir. ¿Qué entendiste con eso? El despuntar es como el despegar, como el arrancar. Sí, es como esclarecer más que eso. Yo acá les puse, cuando el curso de milagros habla de la frase del despuntar de las mentes, porque a mí me llama mucho la atención las palabras cuando usa esto, y más que ese despuntar de las mentes. Acuérdense que nosotros que estamos haciendo durante todos estos encuentros, ¿qué hacemos? ¿Qué trabajamos? ¿En el alma? ¿Dónde trabajamos? En la mente. En la mente. El curso lo que hace es despertar nuestra mente a la mente de Dios. Ese es el principal objetivo de la filosofía del curso. Por eso cuando habla de mentes ahí, ustedes presten atención y vayan a eso que está ahí detrás de, a lo mejor, una frasecita muy chiquitita como esta. Y yo les puse, el despuntar de las mentes se refiere al momento en el que empieza a surgir una nueva comprensión o conciencia en la mente. Es como decía Mir, algo que se eleva, que va mucho más allá del entendimiento que del mundo de las formas. Es una metáfora para el proceso de despertar o empezar a ver las cosas desde la perspectiva más iluminada y más verdadera, que es lo que nos pide todo el tiempo el curso. Este despuntar es el inicio de una transformación en la percepción, en el que la mente comienza a alejarse de las ilusiones y se acerca a la verdad del amor de Dios. Eso significa el despuntar de las mentes, o por lo menos mi interpretación. ¿Sí? En esa frasecita encontramos toda esta información. ¿Por qué? Porque, por eso les digo que Jesús habla con mucha metáfora. Y esto lo vemos también en la serie, que los apóstoles lo miraban como diciendo, ¿qué dijo? No le entienden nada. A mí me hace reír porque digo, ayer que estábamos viendo con Miguel capítulo, porque cada estos últimos días estuvimos mirando de a 15 minutos y nos quedamos dormidos, es eterno nos hizo la temporada 3. ¿Qué capítulo vamos? Por el que Simón está que ve al nene enfermo del romano. Ya ve uno de los últimos, no sé si es el 7 o el 7, creo, el capítulo 7. Que se entera que la mujer abortó, todo eso. Ahí, por ahí vamos. Y nos reíamos de Jesús hablando con la tranquilidad que habla. Y cómo lo responde a todos. Y yo digo, quiero esa paz. Y aparte a la vez te hace reír, porque es tan natural respondiendo que digo, qué lindo llegar, claro, por algo era el maestro, sin dudas. Bueno, de eso habla esto. Y ahora nos vamos a otra parte que me encantó y espero que también ustedes le hayan prestado atención a esto. Dice, ayúdame a enseñarlo a nuestros hermanos en nombre del reino de Dios, pero cree primero que es verdad, pues de lo contrario enseñarás mal. O sea, nada en lo que yo no pueda creer, puedo enseñar. Eso te está diciendo.
Mis hermanos se quedaron dormidos durante la supuesta agonía del huerto. Y acá, ¿quién investigó de la agonía del huerto? Nadie. Bueno. Iris, que levantaste la mano. La parte del huerto donde él se va a llorar y a meditar y que suda sangre y que están todos dormidos y que como que lo dejan solo. ¿Es esa la parte? Para. Porque hay que ver, ¿vos de dónde lo viste eso? Lo vi en las películas, Ah, no la vi en bueno, no. esta serie. No, Él se porque queda no. solo. No, porque no habla de eso en el curso. Por eso esta serie a mí me fascina porque es No muy llegué a esa similar parte. a la información de... No, igual esto no tampoco todavía pasó, pero sí lo investigué y dije, esto es por acá. Ustedes cuando se pongan a investigar algo sobre Jesús, sobre el curso, y busquen información o canalicen información, yo un poco investigué, un poco me bajaba la información y aparte porque me hacía ir a cosas muy puntuales, que si yo hubiese leído, ustedes, no es que me... Anita, ¿qué es la agonía del huerto? Y yo no tenía que responderles. No iba a suceder eso. Llegó este Jesús que me está mandando a hacer esto. Digo, bueno, por algo hoy teníamos que profundizar en esta información. ¿Por qué? Porque seguimos en la información de que de la iglesia, de lo que nos contaron, si nos acordamos además, porque yo ni me acordaba ni de la iglesia de esto. Pero me fascinó porque digo, cómo se fueron dando todos estos sucesos. Fíjense lo que dice acá. Mis hermanos se quedaron dormidos durante la supuesta. ¿Se dan cuenta que el curso siempre hace esto del, que yo muchas veces digo supuesta muerte, supuesta? ¿Por qué dice supuesta agonía? Porque en verdad nunca sucedió. Esto lo tenemos que tener claro. Pero nosotros tenemos esta información donde impregnada ancestralmente. Tanto si fuimos almas que estuvieron ahí, porque yo no tengo dudas de que hay almas que están en este plano ahora, en esta experiencia, que han estado con Jesús en ese momento, o lo han visto, porque todo lo que está pasando con Jesús ahora y todo lo que muestra que es la serie esta, que no es una serie, es una constelación para mí, yo digo, estamos otra vez como retomando desde ahí para ver si ahora realmente la entendimos, porque Jesús, ¿qué más? Ya no puede hacer más nada este hombre, o sea, se crucificó, pero después nos canalizó un libro semejante. ¿Cuándo vamos a aprender? Ya dentro de 2000 años no sé qué va a venir a hacer. Bueno, entonces dice, mis hermanos se quedaron dormidos durante la supuesta agonía del huerto, pero yo no pude haberme indignado con ellos porque sabía que no podía ser abandonado. Lamento cuando mis hermanos no comparten mi decisión de oír solamente una voz, pues eso los debilita como maestros y como alumnos. Con todo, sé que no pueden realmente traicionarse a sí mismos ni traicionarme a mí, y que sobre ellos es donde todavía tengo que edificar mi iglesia. No hay ninguna otra alternativa al respecto, porque únicamente tú puedes ser la roca de la iglesia de Dios. ¿Qué quiere decir esto? Ser la roca de la iglesia de Dios. Que no necesitamos un templo, menos los que tenemos que están llenos de oro y todo lo que ya sabemos, sino que cada uno de los que va despertando es un altar en la mente de Dios. Todos somos, desde donde estamos, no necesitamos ni siquiera estar en un lugar físico, en mi mente hay un altar a Dios y ahí está mi iglesia, ese es mi templo. Todos somos esa roca, no necesitamos construir, que Jesús lo dice, no en esta, por lo menos acá no lo escuché todavía,
y construirán o levantarán muros en mi nombre, no me acuerdo cómo bien lo dice. Fer, que levantaste la mano, ¿qué querías decir? Me acuerdo que cuando mi mamá y mi papá, cuando yo era chica, ellos iban a una iglesia, los matrimonios, qué sé yo, un cursillo, hacían cursillos que se llamaban de colores, ¿no? Y no sé si alguien lo conocía, bueno. Y cuando íbamos a la iglesia los domingos, bueno, yo cantaba una canción que decía, la iglesia soy yo y vos. Y me quedó como que eso, iba a decir, que cada uno somos iglesia. Exacto. Pero bueno, igual de todas formas, fíjate que la iglesia hizo que tuviéramos Ah, como, sí. ¿no? Y que si no ibas a la iglesia no te podías conectar con Dios. Yo siempre fui una rebelde porque yo decía, yo no tengo que ir a la iglesia para hablar con Dios. Siempre a los 15 años. Yo antes sí, pero ahora no. También Bueno, monjas y demás. vamos a ir a la agonía del huerto. Esto les puse yo en el material. Se refiere a la experiencia de Jesús en el jardín de Getsemaní antes de su crucifixión. Que puede ser esto que contaba Iris de cómo lo vivió, lo mostraron en las películas. Esa es la experiencia. Esperen. En este momento de agonía, Jesús experimentó una profunda angustia y dolor mientras oraba y enfrentaba la perspectiva de su sufrimiento y sacrificio inminente. Esto es lo que cuenta la historia. ¿Cómo lo interpreta el curso? Porque ahí es donde nosotros tenemos que ir. Porque nosotros tenemos que ir a la verdad detrás de la historia. Por eso yo te dije, Iris, bueno, ¿de dónde lo sacas? Esto es de las películas, esto es lo que cuenta la historia. Ahora, ¿qué interpreta el curso de esto? Esto es lo interesante, porque esto es como haber renovado la información, que es lo que nos da el curso. El curso utiliza este evento para ilustrar la profundidad de la resistencia del ego. Escuchen esto porque por algo me hizo ir a hacer hincapié en esto. Y el conflicto interno que enfrentamos todos cuando confrontamos la idea de la entrega total a la voluntad de Dios. ¿Por qué nos cuesta tanto ver los milagros? Porque tenemos tanto miedo de perder algo que creemos que tenemos y el ego nos dice, no. ¿Qué podía decir Jesús eso? Esta es mi vida. Aún sabiendo de la resurrección y de la voluntad de Dios y siendo aún nosotros sabiendo quiénes somos y que la voluntad de Dios nunca puede ser una que no nos lleve a la paz, nos resistimos a su voluntad. De esto habla. Ahí es donde enfoca el curso en esto. El aprendizaje detrás de esto que cuenta la historia. La agonía simboliza la lucha entre el deseo del ego de mantener la separación y el llamado del Espíritu Santo hacia la unidad y la paz. ¿Se entiende? Cuando decimos, si no hay un milagro es porque algo anda mal, es esto, ¿sí? Me hizo acordar cuando resucita la nena, bueno, que ya lo hablamos esto creo, ahora que me doy cuenta, hay uno de los 50 principios que habla de esto, que cuando te recuerdes siendo quien sos y se levantarán hasta los muertos. Y que él le dice, despierta, corderito. Digo, yo te lloro como si, es como digo, wow. Y cómo en este plano y las creencias de los que tocaban las flautas, miren lo macabro de este plano, eso mostraba. Hay que llamar a 3 flautistas a hacer de esa muerte algo más tenebroso, más tenebroso. ¿Por qué le tenemos miedo? Por todas las creencias que hay detrás de la principal creencia que es la muerte, que no es real. Pero detrás de todo eso hay toda una creencia que viene desde esos siglos que nosotros arrastramos. ¿Se entiende esto?
¿Por qué? Porque la muerte te hace creer que ya nunca más va a haber un encuentro. ¿Qué hace la muerte física en este plano? ¿Qué te dice? Que la separación es real, que nunca más lo voy a ver, que nunca más voy a estar, que el nunca más, ¿no? El que ya está, listo. Acá se terminó todo. Ese es el principal miedo. Puse, este momento también destaca la importancia de la aceptación y la rendición al amor de Dios, mostrando que incluso en los momentos de mayor angustia, esto que les hablaba al principio, la entrega a la verdad y la aceptación del propósito divino conducen a la liberación y la redención, aún en los momentos de mayor angustia. Si en esos momentos de mayor dolor y angustia, que esto que hablábamos al principio, no nos rendimos al amor, realmente estamos muertos, como dice el ego. Estamos en sus manos. Y ahí todo empieza a salir aún peor. Por eso era una cosa y era entregar, otra cosa y era entregar, era una cosa y era vivir el instante santo, una cosa y entregar, una cosa y entregar. Yo lo miraba a mí y le decía, no te, ya lo entregué, ya lo entregué. Porque él me miraba y me decía, ahora, Gordi, esto, ya está, ya lo entregué, deja. Porque era mucha cosa detrás de todo eso que estaba pasando, que había que resolver. Un montón para este plano, obvio. Que sin la ayuda del amor, uff, no sé, no lo experimentamos, no sé qué hubiese pasado. Yo les puedo contar lo que pasó usando las herramientas del amor. Y mi mayor propósito en este plano es enseñar esto cada vez más, para que todos puedan llegar ahí y aplicarlo sin duda, aunque en el momento que lo estén haciendo estén cagados de miedo. Porque esto no es, lo hago y me la recontra, no, después me faltó el aire, tuve 2 días en cama, pero en el momento, y ahí estando en cama y sin aire dije, yo sé que esto es parte de todo lo que todavía quedó ahí, hay miedo todavía. Y yo le dije a Jesús, no me lleves ahora, porque yo creo que todavía tengo muchas cosas para hacer acá. Porque me faltaba tanto el aire que dije, bueno, ¿será que yo llegué hasta acá? Dije, porque en un momento me asusté. Pero también entendí que estaba muy conectada con lo que le había pasado al papá de mí, y dije, claro, para. Y ahí empecé a conectar con él, a liberarlo, a entregar amor, a ayudar a que su alma se eleve. Ese es mi propósito. ¿Qué voy a hacer? No puedo huir de lo que vine a hacer a este plano. Por eso cuando vi la peli también me vino súper esa información, Fer, por eso te lo digo, porque digo, todos somos canales de Dios y nos vamos dando información. No pasen por alto nada de lo que les llega. Mi hermano me escribe y se dice, tenés que ver esta película, pum, que se las pasé después al grupo. Dije, bueno, esto es información. Después a cada uno le llegará cuando le tenga que llegar verla, no sé, cada uno, ¿m? Pero hay una información ahí para recibir. Algo más que vamos a entender, algo más que vamos a aprender, algo más que vamos a liberar. Y ni hablar de ir a verla con mi pareja, que nunca pensé que iba a ver esa película con mi pareja, porque es fuerte. Y quiero decir, para una relación de todo lo que veníamos viviendo, más la charla que habíamos tenido. Entonces dije, bueno, realmente acá no se está sosteniendo el amor, no hay otra cosa. Bueno. La experiencia de Jesús en el jardín de Getsemaní es interpretada como un momento crucial en la enseñanza del perdón y la liberación del miedo.
Este evento, que ocurre justo antes de su crucifixión, es descrito en los evangelios como un periodo de intensa angustia y sufrimiento. Jesús se enfrenta a la perspectiva de su inminente sacrificio y la carga del pecado del mundo. Él siente la carga del pecado del mundo y de cómo habían interpretado esto que él estaba haciendo, que era el mensaje que le iba a dejar al mundo. Desde la perspectiva del curso, la agonía en Getsemaní simboliza la resistencia interna que todos enfrentamos al enfrentarnos en la entrega total de la voluntad de Dios. En este momento de angustia, Jesús está demostrando la lucha. Ahí se me fue. En ese momento de angustia, Jesús está demostrando la lucha del ego contra la aceptación de la verdad divina, la resistencia a la entrega total. Es una manifestación del ego que teme la disolución de la identidad separada y la rendición a un amor incondicional. Esto habla de que nos aferramos a las formas, a las personas y a todo lo que nos tienta este mundo, porque creemos que sin eso no va a haber más nada. Por eso nos soltamos. Fíjense que en el momento que yo decido y digo, bueno, hasta acá llegué con esto, se me muestra y decido y tomo una decisión y lo comunico, se transforma la relación. Mi aprendizaje era ese. Es decir, hasta acá llego con esta forma. Yo ya no quiero más esto. Aún en ese momento, además, que no es poco. Dije, porque él me dijo algo muy puntual. Volvíamos del entierro. Y me dijo, mirá, el aprendizaje, tal, y digo, bueno, ¿viste? Por eso yo no quiero más esto, y no era un reclamo, ¿entiendes? Yo sé que di ese mensaje, le dije, porque me creí que podía con esto sola, que esto todo, ya no quiero más, ya no quiero más esto. Quiero una relación en la que te vea, en la que compartamos. No quiero más una relación online. No quiero no quiero una relación tibia, ni con vos, ni con nadie, le dije. Quiero amor. Prefiero la intensidad al desamor. Lo poco o mucho que me quede en este plano, quiero eso. En todas mis conexiones, en todas mis relaciones. Todo esto que pasó, más todo lo que vengo aprendiendo, más todo lo del encuentro con mi papá. Esto me trajo esa información. No me importa si no lo vuelvo a ver a mi papá, porque no tiene que ver con eso. Tiene que ver con que yo no quiero más sentirme abandonada, no quiero más sentirme sola, no quiero más sentir que tengo que pedir lo que es obvio. Así, en ese momento. Un montón. Ahora, ¿no? Que me doy cuenta. Pero en ese momento él no lo tomó como, viste, quedó así como, viste, y bueno, nada, fuimos hablando. Bueno, pero fuera, ahora estábamos, no, sí, ¿cuánto ha salido? 2 días. No, que no sea una cosa de momento, que sea una cosa que se siente siempre. Si no, ¿para qué? Así. Yo te acompaño, le dije, yo te amo con toda mi alma, pero quiero lo mismo que lo que doy. Si no, ya no. Ese es mi gran aprendizaje en este momento. Porque mi mayor aprendizaje este año fue haber entendido de qué vine a trascender de la cuna, que era el abandono. Bueno, ya está. Lo viví, lo pasé, ya está. Ese sacrificio, ya no quiero más. Por eso les digo que el curso en ningún momento nos pide el sacrificio, nos pide misericordia. Y si yo no soy misericordioso conmigo, principalmente, ¿quién lo va a hacer? Si no hay misericordia en mis actos para mí, ¿no? Si yo solo estoy mostrando algo que no soy.
porque yo no lo culpé, no le dije, no, porque vos me hiciste. Yo le dije, yo no quiero más esto, porque entendí desde dónde yo no te dejaba llegar. Había una parte mía que decía, no, yo puedo sola, yo todo un personaje creado. Si no te tenía, no había miedo a perderte, porque total, no te tenía. ¿Se entiende? Esto es muy inconsciente. Esto está tan anclado, tan enterrado, que lo hacemos como, ah, esto es natural. Lo vivimos así. ¿Mm? Bueno. Este evento también subraya la importancia de la oración y la conexión con el Espíritu Santo. Jesús se dirige a Dios en un momento de extrema vulnerabilidad, ejemplificando cómo la entrega sincera y la búsqueda de guía divina pueden transformar el dolor en una experiencia de rendición y paz. Esto que hablamos. La entrega sincera, la conexión verdadera, lo que quiero decir, sin disfraz. Qué miedo, ¿no? Ya lo sé. Yo porque ya lo dije, ya está. Pero, ¿cuánto me costó llegar a eso? Mucho, mucho tiempo. Bueno, y acá les puse, todo esto lo van a tener, no se preocupen. En resumen, la experiencia de Jesús en Getsemaní, en el contexto de un curso de milagros, es una lección profunda sobre la rendición al amor de Dios. La superación del miedo, mi miedo era esto, comunicar lo que realmente quería y lo que ya no quería, principalmente lo que no quería. Y la liberación del ego. Es un recordatorio de que incluso en el sufrimiento, la aceptación de la voluntad divina nos conduce a la verdadera paz y unidad. Y que si suceda lo que suceda cuando comunicamos la verdad, no puede ser otra cosa que paz. No importaba lo que pasara. En ese momento no importaba. No importaba. Había algo superior que estaba obrando. A ese lugar. Yo hice mucho trabajo para llegar ahí, chicas. No fue fácil. Por eso les digo, no, hay cosas que no nos van a salir de un momento al otro. Y hay otras que sí. Y hay otras que nos cuestan mucho más. Yo era todos los días acostarme y rezar y pedirle a Dios y pedirle qué hago, qué hago, qué hago, qué hago, qué hago, qué hago, piqui, piqui, piqui. Es más, hoy se lo dije, le dije, tanto le pedí, tanto oré por esta situación, que ahora entiendo por qué Dios me mandaba el mensaje de que esperara, que algo, yo no sabía lo que iba a pasar, pero cuando pasó todo esto lo entendí. Por eso el confiar. ¿Cuántas veces no? Porque el ego quiere tirar todo a la toalla y se va, ya está, basta. Hasta acá llegué. Con este aprendizaje no puedo más. Bueno, ahora lo entendí. Y por supuesto investigué, porque digo, ¿todas saben a dónde está el jardín de Getsemaní? ¿No? Bueno, yo investigué, yo sabía que estaba en Jerusalén, pero quería saber un poquito más de la geografía. Dice, se encuentra en la base del Monte de los Olivos, que habla mucho de la serie de los olivos y de cómo preparar, en Jerusalén, en Israel. Es una zona que se ubica al este de la ciudad antigua y está situada entre el Monte de los Olivos y el Valle del Cedrón. Este lugar es conocido por su significado histórico y espiritual, y especialmente por su conexión con los eventos que presidieron la crucifixión de Jesús,
como, o sea, que presidieron todo lo que sucedió después, como la agonía en el huerto descrita en los evangelios. Ese es el lugar, el jardín. Así que bueno, el próximo encuentro lo vamos a hacer en Jerusalén. Tiraba. A ver si estaban atentas. Nos vamos a Israel, ¿les parece? Bueno, ¿por qué no? ¿Por qué no? Nos vamos todas a Jerusalén, ahí a hacer la gente creo que va ahí al Muro de los Lamentos, ¿no? Ahí, creo que debe haber hasta guías turísticos que hacen todo ese encuentro. Bueno, para terminar, esto es todo un extra de que les hice para que nos quedara la información más profunda del capítulo, que solo lo van a encontrar acá. Vamos a la parte, bueno, después habla de lo mismo que veníamos hablando, esto de que somos la roca de la iglesia de Dios. Esto lo habla mucho en la serie también, la parte de los discípulos, dice, son seguidores, y si el modelo que siguen ha elegido evitarles dolor en relación con todo, serían ciertamente insensatos si no lo siguen. Habla de los discípulos, porque hablan de que si el curso a mí me trae una información que me lleva a la paz, ¿por qué no estaría siguiendo las lecciones que el curso me guía? ¿Qué me hace ir en contra de lo que el curso me enseña? A eso se refiere. Bueno. Hay en el apartado del párrafo 10, a donde hay un puntito que dice 2, bueno, acá dice, seguimos gozando de perfecta igualdad como alumnos, aunque no es necesario que tengamos las mismas experiencias. Ah, por eso lo había marcado. Aunque no es necesario que tengamos las mismas experiencias, por eso yo le cuento muchas de las cosas, que ustedes, ¿qué? Se pueden anticipar, porque ya aprendieron, escucharon. Como a mí me pasa de mis maestros, por supuesto, y así sucesivamente, esto es una cadena. Entonces no necesito pasar por lo mismo. Ya puedo aprender de la experiencia. ¿Por qué? ¿Qué somos? ¿Una qué? ¿Una misma? Muy bien, Mari. Una misma mente. Entonces esto no le pasó a Anita. Esto pasó en la mente de Dios. Miren qué distinto que es. Esto es una experiencia vivida con Dios, a diferencia de haber vivido una experiencia con el miedo, que fue lo que me pasó con Fer. Ahí me sumergí en el miedo. Y me costó meses salir de ahí. Esa es la diferencia. No es que no vamos a vivir el duelo acá, pero no nos va a llevar el tiempo terrenal que nos lleva cuando lo vivimos desde el amor, ni lo vamos a vivir de la misma manera. Esa es la diferencia. Y acá entendemos que no es necesario que tengamos las mismas experiencias. Y yo decía, claro, porque no todos tenemos el mismo propósito. Cada uno de nuestro propósito es único con cada una de las personas que son parte de nuestro clan o la familia kármica. Yo sé que todo lo que me pasó tiene que ver con cosas que teníamos que liberar kármicamente. Eso también lo muestra No Solar. Cuando venimos en familia a liberar ciertas cosas del árbol. Y acá, para cerrar, vamos a leer el pedacito que dice, el Espíritu Santo se regocija cuando puedes aprender de las mías, de las mías, yo les digo de las mías, que de las mías, de las experiencias, dice Jesús, y valerte de ellas para volver a despertar. Porque cada experiencia de amor que yo escucho, porque yo cuando ustedes me cuentan un milagro, para mí es despertar a través de cada una de ustedes. No me dicen, Anita, no, resolví esto, me pasó esto, hice lo otro, bueno, el grupo.
o individualmente, o en una psicoterapia, no importa la forma en la que se van manifestando los milagros. Para mí es volver a despertar y sentir como si lo hubiese vivido yo, a ese milagro. Sea lo que sea, para mí es algo que pasó en la mente de Dios. Por lo tanto, somos todos parte de eso. Y todas estamos. Por eso yo les cuento todo esto también. Porque yo sentí, como les dije en la clase pasada, mucho la asistencia de ustedes. Y se los cuento todo lo como no sé cuántas veces se lo dije a mi suegra y a mi novio. Dije, bueno, porque las chicas oraron todo el tiempo, ¿no? Porque no, ayer nos íbamos acordando de algunas cosas que por ahí mi suegra quiere hablar, entonces la escuchamos y no, porque pasó, porque cuando el gordo, porque cuando el gordito, porque cuando esta, entonces la vamos sosteniendo conmigo y todo eso, y aparte después te encontrás con gente que te dice, ¿y qué pasó? Y es volver a vivir ese momento. Ya saben que al principio es así. Entonces a mí me dice, ay, no lo quiero contar más. Le digo, bueno, pedí, ofrece milagro para que no te pregunten tanto, que bueno, que lo puedas llevar, viste, porque cada vez que lo cuento dice, siento que lo estoy viviendo otra vez. Entonces, bueno, todo eso. Pero bueno, obviamente que a mi suegra la tenemos que escuchar. Recién el jueves, ahora este jueves va a ser 2 semanas, o sea, es muy poco. En tiempo terrenal, por supuesto. Bueno. Y acá habla de esto, el Espíritu Santo se regocija cuando puedes aprender de las mías, o sea, de mis experiencias y valerte de ellas para volver a despertar. Ese es su único propósito y esa es la única manera en que yo puedo ser percibido como el camino, la verdad y la vida. Cuando Jesús dice yo soy el camino, soy la verdad y soy la vida. Por lo tanto, nosotras también somos lo mismo. Oír una sola voz nunca implica sacrificio. Por el contrario, si eres capaz de oír al Espíritu Santo en otros, puedes aprender de sus experiencias y beneficiarte de ellas sin tener que experimentarlas directamente tú mismo. Miren qué perfecto que es este capítulo, que hasta eso nos está diciendo. Nos está hablando de que ustedes todo lo que escucharon hoy les trajo un milagro. No saben cuál es, no tenemos ni idea. Ya lo van a ver. O algo que entendieron, o algo que hicieron consciente. Hay algo, seguramente. Para la que quiera me va, y cerramos con eso. Eso se debe a que el Espíritu Santo es uno y todo aquel que le escucha es conducido inevitablemente a demostrar su camino para todos. A demostrar su camino para todos. Me había olvidado que decía esto. Bueno, lo que les acabo de decir. Por eso cuando decimos vida privada, es una pavada, porque yo como no voy a contar esto, ¿cómo no voy a hablar de amor? Obvio que tengo que hablar de amor. Tengo que decir, no me lo puedo guardar. ¿Cómo no voy a contar este milagro de amor? Lo tengo que contar. Porque más allá de todo, estoy así, como repleta de amor. Siento eso. Me siento más contenida y acompañada por Jesús y por el Espíritu, que no sé cuánto hacía que no me sentía tan llena y completamente conectada con Dios así, en este nivel. Bueno, ¿alguien que quiera hacer un comentario? Que le haya quedado el aprendizaje y lo quiera compartir. ¿Nati? Bueno, yo recuerdo mi psicoterapia, la que hicimos, o sea, que fue ahí, y seguramente no se acuerdan o no te acordás, pero yo mencioné este capítulo, yo lo estaba leyendo y me vino como anillo al dedo,
porque No me hablé acuerdo. mucho de la crucifixión, porque claramente a mí me ayudó un montón en pleno scratch. No, yo desde ahí empezó mi conexión real con Jesús. Yo me acuerdo de haberlo dicho, me encantan los capítulos donde me doy cuenta que está hablando Jesús, porque desde ahí empezó la conexión. O sea, yo decía, si a a Jesús, le hicieron Este todo, hombre. le hicieron todo esto, como yo no puedo con esta situación. Exacto. ¿Cómo Fue, no voy a poder con esto? fue así, no, por eso te súper escuchaba y me sentía bastante parecida en ese plano, porque sacando las diferencias del hecho concreto, ¿no? Que en mi caso no fue una muerte, pero para mí era una exposición, y esto que vos decías Vos lo vivís como la muerte. El ego lo vive como la muerte. La fue, muerte de un personaje. para mí fue terrible esa situación, y de nuevo, esto, para ponerlo en contexto, era como, justo terminaba la primera parte del curso y no sigo, yo leyendo, agarrándome del libro, por más que por un lado lo quería tirar a la mierda, me sentía mal conmigo, sentía que iba por la calle y todo el mundo me miraba, era una vergüenza, pero a la vez fue lo que me sostuvo. Fue lo que más te enseñó. Y lo que Sí, más amor de verdad te trajo, fíjate, esto que decíamos. Una vez que sí. trascendí el personaje de la vergüenza y la exposición, ese era mi aprendizaje, salirme de ese personaje. Yo le contaba a mi psicóloga que yo iba por la calle y me sentía desnuda. Yo pensaba que toda la gente me veía desnuda. Y me acuerdo después de un par de sesiones más, me dice, ¿cómo estás, Nati? Y como que ya no me importa. Le digo, o sea, imagínate si ya me vieron desnuda, ¿qué me importa? Ya está. Y fue muy Bueno, sincera conmigo. Vivi, Fer y Mir no saben de lo que estamos hablando porque eso Perdón. sucedió ahora que las veo que están así como, ¿de qué habla Nati? Claro. Bueno, Nati tuvo un suceso muy fuerte con su mamá biológica, de la cual ya no tiene relación hace mucho tiempo. No sé si lo querés contar vos, Nati. Contalo. Eh, Como vos quieras. No, Bueno, no. contalo vos. Bueno, yo no tenía relación con mi mamá tiene una enfermedad, me contactaron en realidad por redes sociales, escrachándome como que yo no me hacía cargo de mi mamá, y yo vivo en un pueblito muy chiquito, en donde todos nos conocemos, justo tengo un laburo en donde, o sea, es al público, entonces la gente me reconoce, y básicamente expusieron mi vida, que a mí me costaba muchísimo, porque para mí fue un gran dolor. Yo desde, no sé, los 12, 13 años que no vivo con mi mamá, y para mí siempre es mi herida, mi super herida, y eso pasó post psicoterapia. O sea, yo la primera vez que hacía una psicoterapia, de pronto Ani seleccionó a una persona, caí yo, y al día siguiente escrachada en las redes sociales como que no me hacía cargo de mi mamá, que la había abandonado, que yo estaba muy enferma, que había intentado de contactarme y yo no estaba. Y por eso digo lo de la vergüenza y demás, porque en realidad había mucho que no era así como decían, pero bueno, esto también de no ser rencorosa y no ir desde el ataque o el odio, eso también fue importante, porque yo podía haber respondido de otra manera, y sin embargo el curso y todo lo que venía haciendo hizo que mi postura fuera desde el amor, porque Y yo eso que tenía. recién arrancaba, porque fue los primeros 3 meses. Sí, y con lo poco que, o sea, podía interpretar de este capítulo, ahora que vos lo estás profundizando, a mí se me caía todo, así, porque era imposible no poder expresarlo. Por eso digo que, no sé, las cosas pasan cuando uno está abierto, los milagros suceden todo el tiempo, y hay que confiar, por más que el mundo se te está cayendo a pedazos y pensás que es lo peor que te está pasando en la vida, es esa confianza de, bueno, esto algo, de acá voy a resurgir, de acá, o La sea, resurrección detrás de la crucifixión. Ese es el exacto, mensaje. El foco. ¿A dónde está puesta mi fe? ¿En la crucifixión o en la resurrección? ¿A dónde está puesta mi fe? ¿En la muerte
o en la vida eterna? ¿A quién le creo? ¿Al ego o al espíritu? Porque de una misma imagen, el ego me muestra la muerte y el espíritu me muestra la vida. Gracias, Nati. Cerraste, hiciste el broche de oro con esto. No me acordaba de que lo que habías contado del capítulo 6. Sinceramente, ahora también me vino un montón de información. Bueno, bendecida noche, bendecido aprendizaje, bendecidos milagros les ofrezco a cada uno de ustedes en nombre de Jesús. Y el próximo encuentro vamos a hacer foco desde la renuncia del ataque, creo que es en adelante, sí. Bueno, la alternativa es la proyección, vamos a ver algo muy poquito porque tiene mucho que ver con lo que vimos hoy, y la renuncia del ataque en adelante, porque acá quiero hacer más foco en las lecciones del espíritu, que habla que para poder tener, bueno, hay que dar todo a todos, para tener paz hay que enseñar la paz, y esa es la única forma de la que podemos aprender. Y para cerrar dice que hay que mantenerte alerta solo en favor de Dios y de su reino. Ahí es a donde uno tiene que tener su alerta, nada más, en el reino de Dios. Todo lo demás se desvanece cuando solo mi foco está puesto y mi fe en el amor. Por más que el mundo me esté diciendo todo lo contrario, que era lo que yo le decía a Nati, esto es tal cual lo de la píldora, aunque parezca lo contrario, porque fue el otro día que hicimos la psicoterapia, Nati me manda un audio de 7 minutos y dije, ¿qué pasó? Y además sostener yo eso, porque era la primera psicoterapia que hacía, no, me acuerdo, pero bueno, acá estamos. Contando la experiencia del milagro, una vez más. Bendecida noche. Gracias por estar ahí y nos vemos el lunes que viene. Chau, chau.